Déjame poner que se vea, ponga la grabación. Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra unidad de lo que tiene que ver con los fluidos. Recuerden que les pedí que vean otra vez el video de la semana antes de Semana Santa, que tenía que ver con la introducción a los fluidos, donde estaba lo que era la densidad, la presión, ¿verdad? Esas cosas. Hoy vamos a iniciar con la parte de estática, ¿cómo se llama? Estática de fluidos. En esta estática de fluidos vamos a ver lo que es la presión de los fluidos y el principio de Pascal. Más o menos vamos a ver eso. Entonces, de una vez voy a ir presentando. Ok. Primero, aunque ahorita hablé mucho en otro grupo, pero voy a tratar de no hablar tanto. Primero, sabemos lo siguiente, que un líquido, cuando se agrega a un volumen, el líquido toma la misma forma del envase. Si esta botella yo la lleno completa de agua, el agua va a formar, va a tener la misma forma que el envase. Eso es experimentalmente, bueno, ustedes lo han visto también. ¿Qué ocurre con el agua y el gas? Que el gas, no importa cuánto gas ustedes echen aquí, el gas siempre va a tomar el mismo volumen que está aquí, el gas. Pero el agua, si ustedes no la llenan por completa, el agua solamente toma el volumen del pedacito hasta donde ella llega. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia entre el gas y el agua y el líquido. Ahora, cuando el líquido está dentro de del envase, este líquido hace una presión siempre perpendicular al área, que eso lo vimos en la clase anterior. Significa que si el área es vertical, la presión va a ser horizontal. Y así sucesivamente. Aquí abajo sería así, para acá. Y eso se comprueba si en el envase le hacemos unos cuantos orificios y nos damos cuenta que los orificios, el agua sale así, perpendicular al área que está aquí. Claro, hace este arco por el asunto de la gravedad, pero el agua en realidad sale así. Entonces, esto es una propiedad que tienen los líquidos cuando salen, cuando ejercen presión dentro de un volumen. Ahora, aquí también vemos algo muy interesante. Aquí tenemos, esto es como si fuera un pequeño peso y esto es un tubito cilíndrico que está aquí. Y lo que hacemos es que lo agregamos en este líquido. Aquí adentro se va a mantener esto con aire y aquí el agua va a ejercer una fuerza así en todo el volumen, porque aquí el agua ejerce una fuerza hacia afuera siempre. Entonces, esto sería cuando el agua le hace una fuerza así, eso significa que el agua quiere cruzar por esta parte. Entonces, aquí vamos viendo lo que es un principio de cuando uno sumerge un objeto en el agua.
este principio lo que dice es que por todos los lados que está aquí, esa presión se va a ejercer en todos los lados, tanto arriba como abajo. Entonces, por eso es que aquí esto se puede mantener flotando o por lo menos suspendido en el agua, ¿verdad? En el agua. Entonces, de aquí yo puedo saltar a mi fórmula fuerza igual a masa por gravedad, porque esto lo que está aquí está ejerciendo un peso dentro del agua. Entonces, la masa, como sabemos, densidad igual a masa sobre volumen, que eso lo vimos anteriormente ya. Significa que la masa es igual a densidad por volumen. Lo podemos cambiar y podemos decir que la fuerza que se está ejerciendo aquí es igual a densidad del agua por volumen del objeto, ¿verdad? Volumen por gravedad. ¿Ven? Bueno, el volumen no, el volumen es del envase, disculpen, el volumen es del envase, no del objeto. Entonces, eso significa que esta formulita que está aquí, que es Z, corresponde a la fuerza que hace un líquido sobre un objeto. También este volumen yo lo puedo cambiar por AH. Porque volumen es igual a área por altura. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cubo, el volumen es multiplicar esta parte de aquí por esta parte de aquí por la altura. Entonces, estos dos serían área. Área por altura sería volumen. Entonces, yo puedo poner, en vez de V, puedo poner H. Mírenlo ahí. Entonces, aquí bueno, esta es la fórmula de la presión que nosotros vimos anteriormente. Presión igual a fuerza sobre área. Entonces, aquí el área yo le elimino para que solamente dependa de la altura. Y ahí tenemos una fórmula que es presión igual a densidad por gravedad por altura. Que esa ecuación se llama ecuación fundamental de la hidrostática. Esa es la ecuación fundamental. Esa es una ecuación la más sencilla de todas. Que me dice densidad del líquido por la gravedad, por la altura donde está el objeto, eso me va a dar una clase de presión. Eso es lo que quiere decir esa fórmula. Esa fórmula la vamos a utilizar mucho. O sea que la presión en un objeto va a depender de la altura o profundidad que esté ese objeto. O sea, yo tengo aquí un objeto que se agrega en este líquido. Este líquido, vamos a suponer que agua. Entonces, mientras más profundo esté el objeto, más presión va a tener. ¿Por qué? Porque esa profundidad viene siendo la altura H. Y aquí la altura es directamente proporcional, o sea, mientras más altura, mayor presión. O sea, esta es la fórmula. Segundo. Mientras mayor altura, mayor presión. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando uno sumerge un objeto en un líquido, mientras más profundo esté el objeto, más presión tiene. Un ejemplo, si ustedes agarran en un vaso de agua, agarran algo cilíndrico así, cuando ustedes lo sumergen, al principio ustedes no sienten esa presión, pero cuando ustedes lo van sumergiendo, van se dan dando cuenta que el objeto lo que está haciendo es que está empujando hacia arriba. Y en realidad es la presión la que está empujando hacia arriba. Entonces, mientras más profundo está, más empuja. Y eso lo podemos fácilmente ver con una pelota. Una pelota, como uno la sume en el agua y la suelta, la pelota lo que hace es que sube. Porque la presión lo que hace es que la sube.
Ok, entonces, también depende de la densidad, o sea que si el líquido es más denso, significa que la presión va a ser mayor. Por eso es que en la playa tenemos más facilidad eh, para flotar que en los ríos, porque en la playa la agua por la sal es más densa que en el río. Entonces, por eso es que en la playa podemos tener más facilidad de flotar, pero claro, no significa que no nos vamos a ahogar. Entonces, aquí nosotros podemos comparar dos puntos, el punto A con el punto B. Vamos a suponer que sean dos objetos. Yo tengo un objeto A y un objeto B. Porque esta es con relación a un objeto. Pero si nosotros tenemos dos objetos en un mismo volumen, nosotros podemos hacer una comparación con el objeto A, que tiene la misma fórmula que el objeto B. La misma. La única diferencia es la altura. Porque aquí la altura es mayor que el del objeto A. La HA es mayor que HB. Entonces, si yo quiero buscar la diferencia entre ellos dos, yo solamente tengo que restar PA menos PB. O sea que sería así. Entonces, como estos dos son iguales, solamente hay que sacar un factor común y aquí restar todo. Entonces, con esta formulita, que es la misma de arriba, es la misma ecuación fundamental, pero aquí es para varios objetos que están en el mismo líquido, que están en el mismo volumen. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. O sea, eso es para buscar la diferencia de presión que hay. O sea, la presión que se ejerce en este punto B, que se va a ejercer en todo el área B, y la presión que se ejerce aquí. Esto es toda la parte B y esta es toda la parte A. Entonces ahí nosotros podemos buscar la presión en cada uno de esos puntos. Eso lo vamos a hacer después experimentalmente. Entonces eso es lo que tiene que ver con la presión de los líquidos. ¿Verdad? No está tan difícil, eso ustedes lo pueden buscar en la plataforma, eso está ahí. Ahora vamos con el principio de Pascal. El principio de Pascal es el principio de la prensa hidráulica. O sea, una prensa hidráulica es como esto. ¿Verdad? Aquí tenemos un área pequeña, vamos a llamarle A1, y con esto se ejerce una fuerza, la vamos a llamar F1. Aquí tenemos un área 2, A2, y esto hacia arriba ejerce una fuerza, la vamos a llamar F2. Entonces, el principio de la prensa hidráulica, lo que dice lo siguiente, miren, aquí tenemos agua. Aquí tenemos agua. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando se aplica una fuerza con relación a esa área, significa que hay presión, porque recuerden que presión es fuerza sobre área. Aquí se ejerce una presión. Significa que esa presión se va transmitiendo a todas las partículas que están aquí. ¿Y qué hacen las partículas? Hacen una presión aquí. ¿Y qué ejerce esa presión? ¿Qué hace esa presión? Hace una fuerza con relación a esa área. Pues donde hay presión también hay una fuerza. Entonces, el principio de la prensa hidráulica es que si yo hago una fuerza sobre esta área y ejerzo una presión, eso se transmite en todas las partículas hacia el otro lado donde está la otra área y esta área ejerce otra fuerza. Entonces, esto es la prensa hidráulica. O sea, cuando yo bajo esto, esto sube. Y esto sube con otra fuerza. Ahora, lo que dice la prensa hidráulica es que la presión que se hace aquí también es igual aquí. Esta presión que ejerce aquí también es aquí. Significa que esta fuerza va a ser diferente a esa. Eso es lo que quiere decir. Ahora,
La prensa hidráulica al principio se hacía con agua, pero como el agua eh, es algo que es incomprensible. Incomprensible significa que el comportamiento del agua, de ese líquido, no es tan más confiable, no es tan confiable. Porque ¿qué ocurre con esa prensa? Si se escapaba un poquito de esa agua, entonces aquí iban a quedar burbujas de aire que iban a debilitar la prensa. Entonces, la prensa hidráulica ahora lo que se hace es con aire. No sé si ustedes han ido a algún sitio de eso eh, cambian el aceite, son áreas de mecánica de vehículos, donde hay unos ascensores que suben los vehículos, que hacen unos ruidos rarísimos y lo suben. Eso no funciona con luz, eso funciona con aire. Entonces, lo que hacen es este mismo principio de la prensa. Echa aire y ese aire empuja esto que está aquí y lo sube el vehículo. Entonces, ¿qué ocurre con el aire? Que los gases son más fáciles de comprender que los líquidos, porque aunque se escape aire, tenemos la facilidad de que los gases ocupan siempre todo el volumen. Si se va aire, el otro aire lo que hace es que se distribuye más y se compensa. Pero el agua no. El agua, si el agua solamente llega hasta aquí, solamente va a llegar hasta ahí. O sea que el agua ocupa el volumen, pero no ocupa todo el volumen si no está completa. El aire no. Entonces, por eso es que las prensas hidráulicas ahora funcionan, funcionan con gases, ¿verdad? Con aire. Entonces, ¿qué dice el principio de Pascal? Eso mismo que yo estaba hablando de la prensa. Dice, los líquidos transmiten, bueno, este principio también se cumple con los gases. Los líquidos transmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad las presiones que se ejercen en una determinada región. O sea, que toda la presión que se está ejerciendo, toda la presión que se está ejerciendo en esta área aquí, también ocurre aquí. Eso es lo que dice el principio de Pascal. Entonces, con ese principio es que se hizo la prensa hidráulica, que es un principio viejo. Entonces, si nosotros queremos ver eso, entonces, la presión 1 es igual a F1 sobre A1. O sea, esta viene siendo la presión en el orificio pequeño que ustedes vieron. La presión 2 es igual a F2 por A2. Esta viene siendo la presión en el orificio grande. Entonces, como las dos presiones, según el principio de Pascal, son iguales, eso significa que esto es igual a esto. Y ahí nosotros podemos buscar la fuerza que se ejerce en un lado, como el área que está en el otro lado, y así sucesivamente. Con eso nosotros lo vamos a usar, vamos a utilizarlo luego. También otra cosa. El Pascal es la unidad de presión. O sea, la fuerza es Newton y el área es metro cuadrado. Significa que el Pascal, vea, es igual a Newton sobre metro cuadrado. El Pascal es la unidad de presión, así mismo como velocidad de metro sobre segundo, igual como masa igual a kilogramo. El Pascal es la unidad de presión, esa es la que nosotros vamos a utilizar. Ok, vamos a ver si no se me escapa nada. Okay. Miren, ahí ya lo dice, que el principio de Pascal también es válido para los gases. Como le digo, la prensa hidráulica de ahora es la de los gases. La de los gases. Ok. Entonces, a ver si no me falta más. No, creo que está bien hasta ahí. Vamos a ver. Pregunta con esto. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Miren, me faltan 8 minutos. A ver, pregunta. Pregunta.
Ok, si no hay preguntas, no hay problema.